hizo necesaria un intermediario, una disciplina que interviniese para saldar la falla, para suturar la brecha, que hacía concretamente, por ejemplo, que los textos de Homero no se entendiesen. Voy a recordar brevemente el momento exacto en que comienza la hermenéutica, tal como la entendemos hoy en una de sus posibilidades. Vamos a ver que son varias incluso las posibilidades de la hermenéutica. Es decir, como arte de la interpretación de textos. Como arte de la interpretación de textos, la hermenéutica nace en el siglo III a.C., durante el helenismo, que es el lugar, y en un lugar específico. La hermenéutica empieza a desarrollarse en una biblioteca, es la Biblioteca de Alejandría, en el meollo de una cultura que resulta de la confluencia de elementos griegos y hebreos. Ahí es donde comienzan los primeros esfuerzos por interpretar, a través de los recursos de la gramática y la filología, textos como los de Homero, por ejemplo, que fueron canónicos para una cultura, pero que estaban muy distantes en el tiempo por más de 4 siglos y que ya no se entendían, no se comprendían fácilmente. Quiere decir que los primeros hermeneutas son en realidad filólogos, gramáticos, críticos, que no solo comprenden la importancia de la tradición escrita, la importancia que tiene salvar la literatura de la erosión del tiempo. Imagínense que llegaron a comprenderse unos 900.000 volúmenes. La biblioteca reunía todo lo que se conocía en ese momento. Que no solo comprenden la importancia de salvar la letra de la erosión del tiempo, sino que se proponen vivificar unos textos que para la cultura en que son recibidos ya no son tan legibles, tan espontáneamente comprensibles. ¿Por qué? Porque se ha perdido la lengua común, la lengua que unifica, la lengua que hace un mundo, la que hace que nos sintamos morando en la misma casa. No por nada, Hermes es el intermediario que cubre la brecha entre la distancia, que cubre la brecha entre el logos divino y el logos humano. Un personaje subsidiario en realidad, que traduce una lengua a otra. Pero vamos a decir que no es entre los griegos que nace la hermenéutica, y se la concibe bajo la forma de este personaje Hermes. Y tampoco bajo la forma en que la concibe Aristóteles, ¿no? Como producción de discurso. Esto es lo que es para Aristóteles la hermenéutica, de acuerdo a cómo se lee o cómo lo vemos en el Pericles de Neira. Producir discurso, no interpretar. Es decir, que lo que en principio fue la razón de ser de la hermenéutica fue el hacer visible lo extraño, el de facilitar la comprensión de lo que no es inmediatamente evidente. Y es por eso que se autocomprendió como un método de interpretación de textos, una técnica. Ese es el primer aspecto que quiero señalar de la hermenéutica, así como se entendió al principio, como una técnica, un método. Pero no es el único modo de entender la hermenéutica. Con el tiempo, la hermenéutica se va a convertir también, se va a concebir como una reflexión acerca del modo como comprendemos, o sobre las condiciones por las cuales comprendemos, pero no en el sentido de Kant, como reflexión acerca de las condiciones universales de la comprensión. Porque para Schleiermacher, que es el que crea, el que inaugura la hermenéutica moderna, como para todos los románticos, de lo que se trata es de siempre una comprensión históricamente situada, ¿no? De las condiciones universales. Y esa comprensión históricamente situada contiene
tanto de parte de quien interpreta como de aquel que es interpretado. Y el hecho de reflexionar acerca del modo como interpretamos llevó a Schleiermacher a la extraña conclusión de que en realidad, antes de entendernos, nos malentendemos. Porque el malentendido es lo primero. Y esto se debe a lo que mencionamos anteriormente, a la posibilidad de confundir sentido y significado. Puedo estar refiriéndome al significado de algo y mi interlocutor estar entendiendo otra cosa, completamente distinta. Quiero decir entonces que Schleiermacher propuso tomar ciertos, dado que el malentendido es lo primero y es un más muy fuerte en esto, espero que se esté entendiendo lo que digo. Porque genera esa extraña, esa incomodidad, probablemente esté siendo malentendida completamente, pero eso lo veré al final. Previendo esto, entonces, Schleiermacher decía, hay que tomar ciertos recaudos hermenéuticos antes de iniciar la lectura del texto. Porque si no corremos el riesgo de tropezar con lagunas de sentido y después ya es insalvable la incomprensión. Y lo que también reconoció o vio Schleiermacher es que en realidad todo el tiempo estamos interpretando. Desde que somos pequeños interpretamos como actividad, aún en las conversaciones más triviales y cotidianas. Y es lo que llevó a Heidegger a decir que entonces la comprensión y la interpretación son parte de nuestro ser en el mundo. Este es el tercer aspecto que quiero destacar, la hermenéutica como ontología. Heidegger dice, comprensión e interpretación son existenciales, es decir, forman parte de la estructura misma del Dasein, lo mismo que el lenguaje. En este sentido, entonces no hay nunca ningún acceso inmediato al mundo, sino que el mundo está siempre mediado, por lo que Heidegger llama la precomprensión originaria. Por una serie de estructuras culturales que en última instancia se deben al lenguaje. Por eso pertenecer a un mundo es siempre pertenecer a un lenguaje. Y ahí la interpenetración del lenguaje y hermenéutica. Esta relación va a ser esencial para toda reflexión que pretenda indagar acerca de nuestra capacidad de interpretar. Porque el mundo nos entrega, el lenguaje nos entrega un mundo, de alguna manera, ya interpretado. Se interpreta por